Este lunes 1 de diciembre, más de 300.000 jóvenes rendirán la prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Muchos de ellos tienen la inquietud de qué carrera, qué universidad escoger, hacia qué área quizás inclinarse, pero queremos conocer también cuáles tienen mayor empleabilidad, cuáles son las perspectivas también que tienen las proyecciones que tienen cada una de estas carreras. Y vamos a profundizar sobre este tema. Estamos ya en contacto con Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo y gerente general de Transearch. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas, Cristian. Buenos días. Hola, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias. Comencemos en general hablando del panorama que enfrentan, en este caso, los recién egresados de una carrera, ya sea técnica, profesional, universitaria, en general, porque uno está acostumbrado, por ejemplo, y esto es fruto incluso de memes en Internet, por ejemplo, cuando exigen los puestos de trabajo, muchas quizás competencias, bajos salarios, pero con recién egresados como protagonistas. ¿Cuál es la perspectiva, la proyección que tienen en Chile los recién egresados y qué es lo que buscan también los empleadores? Bueno, sin duda que este es un tema que debe complicar a las personas que están por dar esta prueba, qué cosa estudiar, cuáles son las carreras que tienen más futuro. Indudablemente que dado el desarrollo que ha tenido la tecnología en el último tiempo, todas las carreras tienen que estar relacionadas con eso y hay carreras que son específicamente dedicadas a ese ámbito y por lo tanto hoy día tienen una demanda importante y van a tener posibilidades interesantes de empleabilidad y de buenos sueldos. Al final los sueldos tienen que ver con la abundancia de oferta y la demanda que existe. Si hay mucha demanda y poca oferta, los salarios tienden a subir, a diferencia de cuando hay profesiones que empiezan a disminuir su demanda y por lo tanto no son tan atractivas esas carreras para las personas a la hora de decidir qué carrera estudiar. Claro, ahora hablando del panorama en general, del recién egresado, un perfil quizás un poco más genérico, más promedio, hablando no de carreras en específico, sino del perfil general del egresado chileno hoy en día y de lo que solicitan los empleadores, las empresas para contratarlo finalmente. ¿Se exige mucho, No, se ofrece poco en cuanto a sueldos? ¿Cómo es el panorama que enfrentan? no es ningún secreto de que el desempleo juvenil es bastante alto porque existe esa contradicción. Yo quiero trabajar, pero me están pidiendo años de experiencia y también los empleadores no quieren correr riesgo. Entonces, no hay tantas empresas que están dispuestas a estos procesos de práctica o de trainee que sí tienen las grandes empresas. Entonces, yo diría que lo que se está buscando básicamente son personas que tengan un alto nivel de compromiso, que estén disponibles a trabajar en equipo, que sean flexibles, que estén dispuestas a aprender, porque muchas veces vienen con un determinado aprendizaje de la universidad que no es suficiente o tiene que adaptarse mucho a la realidad de cada empresa. Entonces, básicamente lo que decimos nosotros es que el conocimiento suma, pero la actitud multiplica. Por lo tanto, es muy importante lo que se denominan habilidades blandas, la capacidad de incorporarse a un equipo, de hacer una diferencia, de hacer que las cosas pasen, y esas características o esas competencias no necesariamente las forman en las universidades o institutos superiores, están más abocados a lo académico, al contenido programático y no tanto al desarrollo de estas habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, etcétera. ¿Cómo lo evalúan esto las empresas, las habilidades, sobre todo considerando que es algo que no necesariamente se enseña en las casas de estudio? Bueno, hoy día la herramienta más utilizada es la entrevista por competencia, vale decir una competencia, una evaluación que se preocupa de evaluar los incidentes críticos que tengan relación con los requisitos más importantes de un determinado cargo. Es decir, evaluar si la persona desarrolló actividades de liderazgo, tomó iniciativa, fue innovador, fue capaz de enfrentar una crisis o una dificultad con efectividad. Todas esas herramientas, esas competencias se evalúan en estas evaluaciones previas a la contratación de una persona. Pero como te digo, la actitud, la disposición, las ganas de hacer una diferencia son claves a la hora de buscar un trabajo. Ahora pensando en los jóvenes que van a estar rindiendo ya durante esta semana la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, ¿qué es lo que deben mirar principalmente ya en el momento en que obtengan sus resultados, tengan ahí un abanico de alternativas entre casas de estudio, carreras, distintas áreas, que son muchas, hay carreras nuevas que están surgiendo siempre año a año, pero ¿a qué deben estar atentos los estudiantes, quienes quieran postular finalmente a una carrera, pensando en su futuro laboral principalmente? Bueno, hoy día hay muchas opciones, muchas alternativas, que eso es bueno, pero por otro lado es complejo porque cuando tengo que tomar una decisión,
A veces no tengo tantos días y quizás no lo han reflexionado tanto hasta saber el puntaje. Entonces, primero, es cierto que todavía hay un ranking de universidades, tratar de que la universidad sea lo más prestigiosa posible, pero en segundo lugar, seleccionar una carrera en la que realmente me siento motivado, es algo que me gusta, porque después voy a tener que hacer eso en mi vida laboral. A veces las personas toman decisiones en base a su rendimiento académico, pero no se preocupan mucho de qué es lo que voy a estudiar y qué es lo que voy a tener que hacer en definitiva. Entonces es bueno que miren en qué se consiste el ejercicio de esa profesión una vez que egresas y si es algo que les gusta. En segundo lugar, es importante que tomen en cuenta aquellas actividades o profesiones o estudios para los que tengan condiciones. Tratar de que me guste, pero que además yo sea bueno para esa actividad. Y tercero, cuál es la empleabilidad y sueldos actuales. Hay bastantes estudios actuales y futuros que voy a recibir en esa carrera, si es que es un elemento importante a la hora de tomar esa decisión. Yo creo que para mucha gente la carrera universitaria o profesional está relacionada con la posibilidad de subsistir, de financiar la vida en base a esa carrera. Entonces, esa es una variable no menor. Y después, bueno, afinar la puntería de acuerdo a las posibilidades que tengo con el puntaje que obtuve. Hay también a veces becas en la universidad, etcétera. Y antes de tomar la decisión, yo miraría detalladamente la malla curricular de las carreras, porque hoy día las mismas carreras tienen mallas curriculares un tanto distintas. Hay algunos que han recogido toda la evolución que ha tenido el mundo empresarial o el mundo profesional en base a la tecnología. Hay carreras que sí han recogido esa incorporación, han incorporado el tema de la inteligencia artificial, la analítica de datos, el desarrollo de software o la utilización de estas herramientas para el ejercicio de esa profesión y hay otras que derechamente están bastante atrasadas. Entonces yo diría que ese es un factor importante a la hora de decidir por una carrera. Ahora, ¿cómo se conjuga esto también, sobre todo esto último que mencionabas, Cristian, respecto a las mallas curriculares? Porque hoy en día también es bien complejo acceder a las mallas curriculares de las carreras. Uno tiene que rellenar formularios, parece prácticamente una cotización, quizás hasta casi como para comprar una propiedad, incluso. Mucho formulario, mucho dato. No hay tanto acceso como existía antes, por ejemplo, el tiempo en que estudiaba yo, donde uno se metía a la página. Pinchaba la malla curricular y ahí mismo se desplegaba. Hoy en día esa información está un poco más, poco menos visible también por parte de las casas de estudio. O sea, en algunas casas de estudio eso ocurre, pero yo estuve viendo varias universidades ante esta entrevista y estuve mirando las mallas curriculares. Hay carreras que no han cambiado nada en 20 años y otras que sí tienen una oferta distinta. Incluso hoy día hay mezclas de carreras. Uno puede optar a sacar dos títulos dentro de un mismo programa, o hay ingenierías que ya están incorporando la inteligencia artificial como parte de la malla curricular y con un contenido bien interesante en todos los temas relacionados con las nuevas tecnologías. Entonces, claro, es un poco latero porque no hay un comparativo global, pero sí está la posibilidad de meterse a los sitios web, como dices tú, y en algunos casos sí existe la malla y uno puede evaluar las diferencias. Bueno, hay muchas variables, pero yo creo que, como te decía, lo más importante, algo que me guste, para lo que tenga condiciones y que me permita tener un ingreso razonable en el futuro cuando tenga que ejercer esa carrera. Ahora pensemos en el área tecnológica, que probablemente sea la que tiene mayor grado de innovación, de actualización. También año a año esto está cambiando. Las tecnologías van cambiando muy rápidamente, más aún que antes. ¿En qué se debe fijar un estudiante que quiera estudiar una carrera que esté ligada principalmente a la tecnología, pensando en inteligencia artificial, pensando en quizás programación o algunas quizás carreras que van quedando un poco más atrás? También la informática la interacción ahí con la inteligencia artificial también. ¿En qué se deben fijar finalmente para no comprometer también su proyección laboral en un futuro ya cuando salgan de la carrera? Yo creo que es importante, el prestigio de la universidad es importante, hay rankings que establecen cuáles son las universidades que están en mejores lugares. Lo otro es la capacidad de cambio de esa universidad, la infraestructura con la que cuenta para poder adaptarse a estos nuevos desafíos del mundo moderno, pero y también hay información sobre cuáles son aquellas que han estado incorporando estas nuevas tendencias y cuáles no. Entonces yo creo que esa es una mirada importante. Lo otro es que yo diría que hoy día las carreras que tienen mayor proyección son las que se llaman en inglés STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todo esto de la tecnología tiene que ver con matemáticas, entonces las carreras de ingeniería que están relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo de software, tienen una proyección interesante.
También hay otras áreas que en Chile particularmente son interesantes, como lo que tiene que ver con energías renovables. En Chile hay un liderazgo en hidrógeno verde, en energía solar, carreras relacionadas con minería. Minería es un rubro muy importante en Chile y que hay inversiones proyectadas de gran envergadura que van a dar una oportunidad laboral a muchas personas, por eso que hay que mirarlo. Es la actividad más importante en Chile, o una de las más importantes. Y lo otro, con el envejecimiento de nuestra población, la salud también va a adquirir riesgos muy importantes. Entonces son carreras que tienen futuro. Va a haber que cuidar a muchas personas que vamos a pasar rápidamente a necesitar ese apoyo. Y por lo tanto, esas carreras también tienen futuro en la actualidad. Ahora hay muchos que también probablemente estén en el dilema entre estudiar una carrera técnica, una carrera profesional. Está mucho también el estigma en algunos casos, la presión por parte de los padres, quizás que a esa edad también es una presión que es bastante fuerte. ¿Cómo puede conjugar todos estos elementos un estudiante y finalmente tomar una decisión y optar por una carrera técnica, optar por una carrera profesional? ¿Qué elementos ahí debe ponderar? Bueno, ese es un elemento interesante porque a veces tratamos de estudiar una carrera tradicional en una universidad y a veces la empleabilidad de determinadas universidades o determinadas carreras en ciertas universidades no es tal o no es tan atractiva y la renta a la que voy a acceder es incluso menor de la que tendría si estudio una carrera técnica para incorporarme al mundo industrial o productivo donde hay mucha demanda de técnicos y varios institutos chilenos que imparten carreras técnicas tienen una alta sofisticación en materia de equipos, tecnología, y por lo tanto forman muy buenos técnicos que tienen cabida bastante fácil en el mundo industrial. Claro, ahora hablemos también hablemos de plata finalmente. Uno estudia, opta, toma alguna decisión con lo que le gusta, pero también pensando en cuánto puede llegar a ganar cuando salga de la carrera. ¿Qué es lo que mejor paga hoy en día en Chile? O sea, hoy día lo que paga mejor, uno puede ver los rankings, son las carreras relacionadas con ingeniería en distintas áreas. Ingeniería civiles, ingeniería en minería, ingeniería en ciberseguridad, en software. Y después vienen otras carreras que, como relacionadas con la salud, las humanistas, que siempre tienen cabida. No es que tengan malos sueldos, pero están un poco más abajo si hoy día miramos las que pagan mejor. Entonces, si usted tiene una vocación por lo humanista, también es importante ver cómo la carrera que va a estudiar y en esa universidad ha evolucionado, porque van a seguir existiendo estas actividades, pero es importante que se vayan adaptando a la realidad que tiene el mundo hoy día, más que seguir con una formación súper tradicional que al final no me va a permitir desarrollarme o desenvolverme adecuadamente en el mundo del futuro, de aquí a 10 años. No olvidemos que las cosas cambian muy rápido y cada vez van siendo más rápidos los cambios. Por lo tanto, tenemos que atender a eso, que ya no son 10 años más, sino que en 3 años o 4 años más las cosas van a ser un poco distintas. Ahora, ¿hay alguna carrera o algún área que quizás esté, en algún momento se hablaba de saturación de carreras, saturación de estudiantes en ciertas carreras o en ciertas áreas? Hoy en día en Chile, ¿hay alguna carrera que esté quizás un poco más saturada, que cuente con un índice de empleabilidad muy bajo, que sea incluso recomendable no estudiar? Recuerdo yo, por ejemplo, en los tiempos en que yo estudiaba periodismo, se decía, no estudies periodismo porque está lleno de periodistas, no voy a encontrar pega. Y una frase muy típica, pero no solo en periodismo, en varias carreras también, que se genera esta especie de rumor, de secreto a voces, pero finalmente va dependiendo de uno. ¿Qué ocurre finalmente hoy en día con esta supuesta saturación de ciertas áreas o de ciertas carreras? ¿Existe o no existe este elemento? O sea, yo diría que sí existe cierta saturación en actividades que hoy día son fácilmente reemplazables o se puede hacer una mejor desempeño a través de la tecnología o de la inteligencia artificial. Yo creo que van a seguir existiendo carreras como periodismo, como derecho, como contabilidad, pero siempre que las personas se suban al carro de los cambios, porque en la forma tradicional en que se ha formado, entonces, si no tengo las herramientas adecuadas para entrar, por ejemplo, en las comunicaciones con una creatividad en el ámbito digital, es probable que tenga dificultades de acceso a un empleo adecuado. Pero yo diría que es muy difícil decir estas carreras van a desaparecer. Ahora, lo que van a desaparecer van a desaparecer trabajos. O sea, hay un informe del World Economic Forum que habla que van a desaparecer como 98 millones
de tipos de trabajos, pero se van a crear 170, o sea, van a haber más cargos disponibles o más trabajo disponible, pero obviamente con una exigencia distinta. Entonces, yo creo que no van a desaparecer, muchas carreras se van a transformar. Hoy día todo lo que se puede hacer de manera automática, todo lo que es rutinario, lo administrativo en general, que hoy día lo hacen los robots, eso de todas maneras va a desaparecer. Entonces, lo bueno es que las cualidades humanas como la creatividad, la adaptación, la capacidad de aprendizaje van a ser exigencias que van a hacer la diferencia entre una y otra empresa, porque en el mundo empresarial lo que importa es la competencia. Entonces, cuando estamos todos en condiciones iguales en materia de tecnología y de acceso a, a información, entonces lo que hace la diferencia es cómo yo aprovecho esa tecnología, cómo le saco el mayor partido a los datos, cómo tengo la creatividad para usar adecuadamente estas nuevas herramientas que están disponibles. Ahora, Cristian, ya para ir cerrando esta conversación, ¿qué recomendación le podemos entregar a estos 300.000 jóvenes que van a estar rindiendo la PAES durante esta semana? No pensemos en recomendaciones académicas, porque eso lo va a otorgar la propia casa de estudios donde ellos se inscriban, pero ¿de qué se deben preocupar? ¿Qué es lo que deben reforzar quizás de cara al mundo laboral, pensando que probablemente van a tener 2, 3, 4 años para estar estudiando, pero también prepararse con otras habilidades, lo mencionabas al principio de la conversación, también habilidades blandas quizás? ¿Qué es lo que debe preparar paralelamente al estudio un estudiante que va a estar rindiendo la PAES durante esta semana? Yo le diría bueno, primero si va a dar la PAE, que hay muchas opciones, que tampoco es el fin del mundo, que además hoy día la PAE se puede dar en dos épocas del año, por lo tanto, si tuve un problema, no me sentí bien, no me fue tan bien, la puedo dar nuevamente. Tomarse las cosas con calma, hay muchas opciones, que eso es bueno. Y después en la carrera preocuparse de desarrollar otras habilidades más allá de pasar los ramos, porque a veces como que están centrados en la nota y en pasar los ramos, y lo que al final hace la diferencia en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, son otras competencias como el trabajar con otros, los trabajos en equipo, en grupo, las presentaciones que hay que hacer, el ir un poco más allá del ámbito eh, educativo o académico, relacionarse con la comunidad, con las personas, entender las necesidades. Yo diría que hay mucha riqueza en eso, que a veces no se mira de manera muy importante, pero es tan importante como sacarse buenas notas y tener un buen desempeño académico. Bien, Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, gerente general de Transearch, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que estés bien. Igualmente, que tengan un buen día. Igualmente. Muchas gracias.